La ciudad de Rosario estaba en pánico. Desde hacía semanas, un misterioso monstruo volador acechaba por las noches, secuestrando niños y llevándoselos a su guarida. Nadie sabía qué aspecto tenía, ni dónde se escondía, ni qué hacía con sus víctimas. Solo se oían sus aterradores chillidos y se veían las sombras de sus alas gigantescas. Los padres temían por la vida de sus hijos y los encerraban en sus casas al caer el sol. La policía y el ejército intentaban capturar al monstruo, pero sin éxito. Los medios de comunicación difundían noticias alarmantes y teorías conspirativas. Algunos decían que era una criatura extraterrestre, otros que era un experimento fallido y otros que era un castigo divino. Entre los habitantes de Rosario había una joven llamada Lucía que vivía con su hermano menor, Mateo, y su abuela, Elena. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 10 años y desde entonces se había hecho cargo de su familia. Lucía era una chica valiente y responsable que trabajaba como camarera en un restaurante para pagar las cuentas. Mateo era un niño curioso y travieso que le gustaba jugar con sus amigos y leer cómics de terror. Elena era una anciana bondadosa y sabia que cuidaba de sus nietos con amor. Una noche, mientras Lucía preparaba la cena, escuchó un grito desde la habitación de Mateo. ¡Lucía! ¡Lucía, ayúdame!, gritó Mateo. Lucía corrió hacia la habitación y se quedó paralizada al ver la escena. Por la ventana abierta entraba una enorme garra negra que sujetaba a Mateo por el cuello. El niño se retorcía y pataleaba mientras intentaba soltarse. Detrás de la garra se vislumbraba una silueta oscura y alada que emitía un sonido gutural. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!, gritó Lucía mientras se lanzaba sobre la garra. Lucía tiró con todas sus fuerzas, pero no pudo hacer nada. La garra era demasiado fuerte y resistente. El monstruo tiró hacia arriba y arrancó a Mateo de los brazos de Lucía. Luego se alejó volando por la noche, llevándose al niño consigo. ¡Mateo! ¡Mateo!, lloró Lucía mientras asomaba por la ventana. Lucía vio cómo el monstruo se perdía en la oscuridad sin dejar rastro. Se sintió impotente y desesperada. Había perdido a su hermano, lo único que le quedaba en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, preguntó Elena, que había llegado a oír los gritos. Abuela, el monstruo se ha llevado a Mateo, balbuceó Lucía. ¿Qué? ¿Qué dices?, dijo Elena, incrédula. Es verdad, lo he visto, repitió Lucía. Elena abrazó a Lucía y trató de consolarla, pero sabía que no había esperanza. El monstruo no devolvía a sus presas, nadie sabía qué les hacía, pero todos temían lo peor. Al día siguiente, Lucía fue a la comisaría a denunciar lo ocurrido, pero nadie le creyó. Le dijeron que era una mentirosa, que había inventado todo para ocultar algún crimen o accidente. Le dijeron que no había pruebas de la existencia del monstruo, que solo era una leyenda urbana para asustar a la gente. Lucía salió de la comisaría con rabia e indignación. Lucía se armó con un cuchillo de cocina y una linterna y se dirigió al centro de la ciudad. Allí, se subió a un edificio alto y esperó a que anocheciera. Estaba segura de que el monstruo volvería a atacar y quería estar preparada para enfrentarse a él. Cuando el sol se puso, Lucía encendió la linterna y la apuntó al cielo. Esperaba que el monstruo la viera y se acercara a ella. Quería llamar su atención y provocarlo. Lucía esperó durante horas, pero no vio nada. El cielo estaba despejado y silencioso. De repente, Lucía oyó un ruido detrás de ella. Se giró y se quedó horrorizada al ver lo que había. Era el monstruo, pero no era como ella se lo imaginaba. No era un ser alado y garrudo, sino una masa informe y viscosa, llena de bocas, ojos y tentáculos. Era una aberración grotesca e indescriptible que desafiaba toda lógica y naturaleza. El monstruo se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de sangre y vísceras. Entre sus pliegues, Lucía pudo ver los restos de sus víctimas. Reconoció algunos rostros de niños desaparecidos que habían sido devorados por el monstruo. Pero lo que más le impactó fue ver a su hermano. Mateo estaba vivo, pero apenas se parecía al niño que conocía. Estaba cubierto de heridas y cicatrices y tenía un aspecto demacrado y enfermizo. Sus ojos estaban vacíos y sin brillo, y su boca estaba cosida con hilo negro. El monstruo
monstruo había convertido a Mateo en su esclavo. El monstruo usaba a Mateo para atraer a otros niños. Lo hacía volar por el aire con sus tentáculos, simulando ser un ser alado. Luego lo hacía bajar y agarrar a algún niño desprevenido para llevárselo al monstruo. Así era como el monstruo cazaba. Lucía sintió una mezcla de pena, rabia y repulsión. El monstruo lanzó uno de sus tentáculos hacia Lucía y la atrapó por la pierna. Lucía sintió un dolor insoportable. Lucía cayó al suelo, sangrando profusamente. Intentó soltarse del tentáculo, pero era inútil. El monstruo tiró de ella hacia su boca principal, que se abrió para devorarla. Ahora la heroína caída solo sería un bocado más en el banquete infernal de aquella bestia que aún seguía suelta en la ciudad. Me considero un amante del horror en todas sus formas. Las películas, los libros, las historias macabras que se cuentan alrededor de fogatas en la oscuridad de la noche. Mi colección de máscaras es mi testamento a ese amor por lo tenebroso. Cada una tiene su propia historia, su propio pasado aterrador, pero ninguna de ellas se compara a lo que encontré en aquella misteriosa tienda de antigüedades. Había oído hablar de la tienda de Donnelly durante años. Decían que tenía artefactos únicos, reliquias de otros tiempos con historias que nadie podría creer. Esa mañana emprendí el viaje hacia la tienda, sintiendo una emoción que latía en mis venas. La campana tintineó cuando entré y mi mirada se posó en una máscara en particular. Era una pieza siniestra, tallada en madera desgastada por el tiempo y la malevolencia. Su diseño era tan cautivador como inquietante, y sentí que sus ojos huecos me observaban, examinando mi alma. Me acerqué a la máscara y mi voz tembló un poco cuando pregunté por su precio. El vendedor, un anciano de ojos cansados, me miró con una mezcla de pena y aprensión. «No puedo vendértela», dijo en voz baja. Mi corazón latió con anticipación. ¿Por qué? ¿Es por el precio?, pregunté, esperando que esa no fuera la razón. El vendedor negó con la cabeza. «Esta máscara está maldita. Pertenece a un asesino en serie que aterrorizó esta ciudad hace años. Su maldad está impregnada en cada talla, en cada fibra de madera. No puedo permitir que un objeto que vio tantas atrocidades sea tomado como un juguete». Mis ojos se fijaron en la máscara mientras intentaba procesar lo que había dicho. Un asesino en serie. Una sonrisa macabra se formó en mis labios. Dime más sobre este asesino. El vendedor pareció reacio a hablar, pero finalmente cedió. Era conocido como el carnicero de la noche. Utilizaba un martillo de cocina para cometer sus atroces crímenes. Llevaba a sus víctimas al bosque hacia una cabaña y allí comenzaba a triturar su cuerpo de las extremidades hacia los órganos vitales. Todo con un simple martillo de cocina. Una agonía incomparable. Mis dedos rozaron la superficie de la máscara mientras contemplaba las palabras del vendedor. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Te ofrezco el doble de su valor», le dije, sacando un montón de billetes de mi billetera. El vendedor dudó por un momento, pero finalmente asintió y tomó el dinero. Con la máscara en mis manos, salí de la tienda con una sensación de triunfo. Sabía que lo que tenía entre mis manos era algo único y poderoso. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí impulsado a ponérmela, como había hecho con todas las demás. Esta era la 13ª. Me puse frente al espejo y comencé a vestirme pensando en cómo se habría visto el asesino en aquel momento. Finalmente me coloqué la máscara. Mirándome en el espejo sonreí con satisfacción. «Ahí vamos otra vez», susurré, sintiendo una emoción que me invadía. Tomé un martillo de cocina que tenía en la encimera y bajé al sótano. La maldición de la máscara era una mentira, o quizás todas mis máscaras estaban malditas, pero no importa. Al decir verdad, lo disfruto cada vez que lo hago. La 13ª máscara, la 13ª víctima.